democracia. Era el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Lunes 10 de octubre del año 2022 se celebran 40 años de la recuperación de la democracia. Dame 20 segundos, por favor. Ok, se cumplen hoy 40 años de la recuperación de la democracia, de ese 10 de octubre del año 1982, cuando Siles Suazo asume la presidencia de la República. Pero antes que eso, quiero recordarles cómo fueron las cosas. Bolivia tenía democracia después del doble sexenio. Barrientos gana una elección y su vicepresidente era Luis Adolfo Siles Salinas el año 1966. Y resulta que Obando, militar, lo tumba a Luis Adolfo Siles Salinas. Y a él lo tumba otro militar, Juan José Torres González. La historia no dice nada de ellos dos como golpistas. Es más, lo reivindica a Torres como un revolucionario, siendo que venía de Falange, digamos. Pero termina sucumbiendo ante la presión de la Central Obrera y de la Confederación Universitaria Boliviana, encabezada por don Óscar Eid Franco, antes de que se funde el MIR. Eran de la democracia cristiana rebelde o de democracia cristiana revolucionaria, con José Luis Roca García, creo que con Remo Di Natale más. Bueno, el tema es que a ellos la historia no le dice nada. Banzer fue dictador, sí, fue el más largo de todos. Fue de derecha, muchos crímenes en el gobierno de Banzer, tremendamente violento. Entra con Falange y el MNR, luego lo saca a los dos, primero al MNR, luego a Falange. Y el año 1977, en diciembre, ya se venía hablando de democracia, ya se venía hablando de todo esto. Y el 77 hay una huelga de hambre en La Paz. En diciembre, en la Nunciatura, ahí está doña Ana María Romero de Campero, luego se junta Domitila Chungara y entran los dos sacerdotes rebeldes, Javier Albó y Luis Espinal. Nosotros hacemos una huelga de hambre el 77 en febrero o en enero, no recuerdo bien, no lo tengo muy claro. Sí, en enero. En enero, rápido, hacemos una huelga de hambre, nos va mal porque nos sacan esa misma noche de la iglesia de San José Obrero, nos sacan a palos y rompen los vidrios y las ventanas y esas cosas y nos sacan. Bueno. Y ya la llama estaba prendida porque Santa Cruz se levanta y Santa Cruz era el bastión de Banzer. Y entonces, Banzer llama a elecciones y esas elecciones lo pone de Delfín, un hombre para que lo proteja
y para que sea gobierno a Juan Pereda Asbun. Pero Banzer mismo le hace un fraude de la puta madre a tal punto que Pereda le gana a Siles y a Paz Extensoro, a la UDP y al MNR. Le gana, pero la votación de Pereda supera el 50% de los votos. Y era una barbaridad. Al final de cuentas, Banzer anula la elección. Era el tiempo que se necesitaba él para armar su partido político, con parte del MNR y parte de Falange. Termina armándolo, pero en ese interín, Juan Pereda Asbun, el 78 lo tumba a Banzer, el 21 de julio, y 21 de julio es la misma fecha en la que García Meza golpea, ¿no? No, 17 de julio es el golpe de García Meza. Sí, 21 de julio, y el 24 de noviembre Padilla lo derroca a Pereda. Padilla dura del 78 hasta el 79, convocan a los 3 más votados. Padilla que tenía una visión más democrática, efectivamente, y que seguramente se quema por el asunto de Carachipampa. ¿Te acordás, José? El caso de Carachipampa, etcétera, etcétera, donde hay un negociado de la puta madre. Bueno, y está acompañado de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Bueno, la cosa es que él entrega el mando a los que... Y hay otra vez una elección. Pero él entrega el mando el 79 en agosto y se elige entre los 3 más votados. Y no podían ponerse de acuerdo entre ninguno de ellos. Habían posiciones irreconciliables. Y entonces el 79 le entregan en agosto a Walter Guevara Arce el 8 de agosto, porque 6 y 7 estuvieron peleándola y consecutivas elecciones y nadie soltaba. Entonces lo nombran a Walter Guevara Arce del PRA, pero que en esa época estaba ya con Paz Extensoro de nuevo. Lo nombran presidente interino y Guevara Arce tiene una tentación de quedarse, y el 79 hay un golpe de Estado terriblemente duro con el apoyo de Alberto Natush Bush, con el apoyo de Paz Extensoro. Sus mejores hombres de Paz Extensoro en ese momento, don Guillermo Bedregal Gutiérrez, don Edil Sandoval Morón, Felman Velarde, son los que lo apoyan en el Parlamento, porque mientras había golpe, una masacre de la puta madre, la masacre de Todos Santos, porque fue el 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, y duró hasta el 16 de noviembre. Al final se va Alberto Natush Bush y lo sustituyen a Guevara y la ponen a Lidia Gayler, que dura del 79 al 80, del 16 de noviembre del 79 al 17 de julio de 1980, y entra Luis García Meza Tejada, que pese al corto tiempo que dura su gobierno, es terriblemente sanguinario, terriblemente sanguinario. Los mata a los compañeros de la calle Harrington, en la calle Harrington, a los compañeros del MIR en la casa de la calle Harrington, y sobrevive se me fue el nombre. Bueno, sobrevive una mujer. Se me fue el nombre. Lo tenía aquí. El tema es que lo matan antes de eso lo habían matado a Gloria Ardaya. Se queda debajo de la cama y espera quietita, ve cómo mueren los compañeros y ella se queda quieta. A nosotros nos ha hecho, la vas a buscar la entrevista de Gloria Ardaya para ponerla, que creo que vale la pena, porque ella nos contó a nosotros todo lo que había ocurrido. Entonces, antes de eso lo habían matado al padre Luis Espinal,
lo había matado el famoso Killer Molina, que en el gobierno de Evo Morales, miren, los democráticos del gobierno de Evo Morales, le dieron libertad condicional al Killer Molina y andaba por toda La Paz como si no pasara nada. Y el que lo mata al padre Luis Espinal es precisamente el Killer Molina, y lo mata en un camal, en un lugar en un matadero de animales, ahí lo mata. Bueno, el tema es que después viene el golpe y matan a Marcelo Quiroga, a Genaro Flores, si no recuerdo, bueno, a Marcelo Quiroga y a otros dos dirigentes. El asunto es que lo llevan a Marcelo vivo, todavía agonizante, al gran cuartel de Miraflores. En el gran cuartel de Miraflores lo terminan de matar y lo queman, de acuerdo a la información que se tiene. Y resulta que los militares saben todo eso y Evo Morales no les preguntó a los militares dónde estaba Marcelo Quiroga de Santa Cruz, porque esa es la democracia y ese es el apego a los liderazgos. Hizo una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, una ley Andrés Ibáñez de descentralización, y nunca cumplió nada. Él ponía nombres para que parezca revolucionario, pero el tipo era un autócrata. Bueno, pero eso va después. El tema es que García Meza lo derroca Torrelio en agosto de 1981 y está desde el 81 en agosto hasta en agosto está con un triunvirato y luego en septiembre del 81 se hace del gobierno, 19 de julio de 1982, cerquita ya del momento cumbre de la entrega del mando. Y ahí pasan cosas interesantes porque ya el MIR en el 78, en una reunión, el famoso encuentro de Achocalla, habían decidido, pero además llegaba todo el mundo a Achocalla, un pueblo paceño, y en plena clandestinidad el MIR decide definitivamente dejar las armas. Incluso hay gente que se molesta con ellos, los de la cuarta temática, los de la cuarta eran los fierreros todavía. Pero el MIR hace una conversión absolutamente democrática y se plega a la democracia de manera definitiva. Y Torrelio todavía tenía algunas cosas tratando de mantenerse más tiempo en el poder, y resulta que el 19 de julio de 1982, el 21 exactamente, el general Guido Vildoso Calderón se hace del gobierno y dice: señores, se acabaron los militares en el poder y vamos a llamar a la instalación del Congreso de 1980. El Congreso de 1980 había determinado que Siles, Paz y Banzer, la elección del 78, la del fraude la gana Pereda, Siles y Paz. La del 79, Siles, Paz y Banzer. En diciembre del 80, las elecciones del 1980, Siles, Paz y Banzer, y ya aparecía la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en la primera elección sacó 8,000 votos y en la segunda sacó 80,000, que fue un crecimiento impresionante. Bueno, la cosa es que se convoca a la restauración de la democracia, o más bien a la fundación de la democracia, digamos así. Y el doctor Siles termina siendo, que había ganado 2 elecciones y en realidad 3 con la de Pereda, había ganado 3 elecciones,
Y en la primera elección no era su acompañante Jaime Paz Zamora. En la primera elección su acompañante fue don Edil Sandoval Morón. En la segunda y en la tercera fue Jaime Paz Zamora. Le dio mucho más fuerza, pero habían roces entre el Partido Comunista y el movimiento de la izquierda revolucionaria, que eran insalvables, y eso le perjudicó mucho a la gestión de Siles, que se posesiona el 10 de octubre del año 1982, y aunque ustedes no lo crean, si mal no recuerdo, Jaime Paz, cuando lo inscriben y le dan todos sus asuntos para darle sus cartas de sus credenciales de vicepresidente, decía dirección desconocida, porque él vivía todavía clandestino y andaba a salto de mata, porque las circunstancias hacían eso, Siles igual. Bueno, lo cierto y el hecho es que llega, gracias hay que reconocérselo siempre a Guido Vildoso Calderón, que él decidió que esto se iba a hacer así como presidente, y así fue. Ahora, fue un gobierno caótico, complicado. Creo que bebimos demasiada democracia y entonces nos emborrachamos. Nos emborrachamos y nos creíamos lo que podíamos hacer, estoy hablando del pueblo boliviano, lo que podíamos hacer lo que nos dé la gana, y entonces llega la inflación. Ya se traía desde la época de García Meza, ya se traía, es que no comienza la inflación y la subida de precios, no comienzan con el doctor Siles, se complican en la democracia de Siles. Y un dólar llegó a costar más de 1 millón de bolivianos. Ya no habían billetes de estos comunes, eran unos papeles, unos cheques de herencia que se llamaban, porque salía mucho más caro, increíble, salía mucho más caro hacer un billete que su valor. Era impresionante, Ahí desaparecieron las monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos, creo. Porque no tenían valor real. Bueno, el tema es que se le complica, lo secuestran a Siles, también con apoyo del MNR. Lo secuestran a Siles y van y lo entregan en unos policías y militares, y lo entregan en la embajada argentina de la calle Sánchez Lima. Ahí lo entregan. Bueno, el hecho es que renuncia Siles en una reunión que se da en Sucre. Se llega a hacer un acuerdo con la iglesia y deciden que Siles, recuerdo todo esto último porque mi padre era diputado y tenía relación en un grupo que se había formado, un grupo que se había creado, que lo hicieron presidente a Samuel Gallardo Lozada de la Cámara de Diputados, y era un grupo de opositores. Y entonces lo destinan a él, lo delegan a él, entre otros, y Jaime Paz Zamora dice, bueno, nosotros estamos cediendo, pero yo quiero ser candidato. Y entonces es candidato para las elecciones siguientes, para las elecciones del 85, las elecciones del 85, las elecciones del 82 hasta el 85 es Siles Suazo. El 85, la elección la gana Banzer, lo sigue Paz Estenssoro y lo sigue Jaime Paz. Termina siendo presidente Víctor Paz Estenssoro, La Patria se nos muere, 21060, relocalizaciones, etcétera, etcétera. Y termina siendo con los votos del MIR, que no entra al gobierno. Pero dice, nosotros no podemos votar por Banzer.
El 89 hay otra vez elecciones y Gonzalo Sánchez de Lozada gana la elección con el 25-64 frente al 25-23 de Banzer y el 21-82 de Jaime Paz, y ahí surge la famosa tesis que Jaime Paz la ideó en un avión, y cuando bajó Óscar Eid le dio forma y todo el mundo lo dio, el triple empate, y resulta que Sánchez Lozada lo ningunea a Banzer y le dice: ¿cuánto gastaste en tu elección? Que yo te voy a devolver la plata. Y entonces Banzer le dice a Jaime Paz: yo sé que usted no puede votar por mí, pero yo puedo votar por usted. Y usted va a tener los votos nuestros. Y entonces con eso Jaime Paz en esa época se elegía entre los 3 más votados. Y entonces fue presidente Jaime Paz Zamora. Las elecciones del 89, Gonzalo Sánchez de Lozada gana la elección, Banzer segundo, Jaime Paz tercero, la del 89, esta es la que les digo, 25-64 frente a 25-23 y 21-82. Ya el 93, Gonzalo Sánchez Lozada repite, Banzer va de segundo y Carlos Palenque va de tercero. Gonzalo Sánchez Lozada logra la última buena votación que tuvo un partido de derecha, logra 35.56 frente a Banzer, que tuvo 21.05. Presidente fue Gonzalo Sánchez Lozada, el famoso gobierno de las capitalizaciones y todas esas cosas. El 97, Banzer gana la elección, segundo Juan Carlos Durán, tercero Remedios Loza. Banzer es presidente, muere Banzer, Tuto Quiroga lo sucede, y luego vienen las elecciones del 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada con el 22.46, Evo Morales Ayma 20.94 y Manfred Reyes Villa después. Y el 2005 las elecciones de Evo Morales Ayma, que gana con el 53.72, Tuto Quiroga con el 28.62. Y a partir de ahí, uno puede decir, hemos tenido del 82 al 2006, 24 años de una democracia conflictiva, por momentos dura, difícil, pero democracia, con respeto a los poderes del Estado, todas esas cosas que uno puede ver, aunque había en el último tiempo, en el último gobierno de Sánchez Lozada, sobre todo, se vio una tentación de quedarse con todo, porque el gobierno era débil. El gobierno de Sánchez Lozada era débil porque ganó con el 22% de los votos, y ya quien logra el 22% de los votos está obligado a hacer un junte a como dé lugar, y termina yéndose el presidente Sánchez Lozada, y lo sucede Carlos Mesa, y Carlos Mesa llama a elección, Carlos Mesa renuncia, y después que renuncia le pide a Ormando Bacadíes y a Cosío, el Mario Adel Cosío, que era presidente de la Cámara de Diputados, que por favor cedan, que no sé cuánto, que aquí, que más acá, y termina siendo presidente el doctor Rodríguez Belcé, que ahora yo lo veo con unas ganas de ser presidente de nuevo. Está hablando mucho en política, y me parece a mí que fuera interesante que intente meterse a la política. Bueno, lo cierto es que tuvimos 24 años de una democracia con problemas, pero sin conflictos de legitimidad. Y luego, en el 2006, entra don Evo Morales Ayma, y tenemos 13 años de una democracia conflictiva, con una tentación totalitaria. Evo Morales dijo claramente que él llegó para quedarse, y él dijo que ese asunto de la división de poderes es un asunto ¿cómo fue lo que dijo? Es un asunto de los gringos y de los imperialistas. Y que él iba a gobernar todo, y se hizo de todo.
hizo de todo. Llegó a tanto que puso tribunal electoral, puso lo que le dio la gana. Hizo asamblea constituyente, la asamblea constituyente no aprobó la carta constituyente, la constitución política del Estado en Sucre como debía ser. Ahí mataron a 3 personas por esta constitución, a Gonzalo Durán, a Juan Carlos Cerrudo y a José Luis Cardoso. Los matan a ellos, no hubo proceso, no hubo nada, a Evo Morales ni a nada. Y la cosa es que terminan leyendo el prólogo y leyendo el índice y se aprueba en La Paz. Se aprueba en La Paz porque había que hacer una constitución. Ya no se podía no hacerla. Estas son cosas de la democracia y son cosas que uno tiene que pasar para entenderlo, el proceso. Bueno, la cosa es que pide ser candidato de nuevo, acorta su mandato, vuelve a hacer elección y cuando hace elección y la gana, ya nos sale con que ese era su primer mandato, que lo anterior no valía, y después que quería ser candidato de nuevo, y ahí tropezó con que tenía que llamar un referéndum. Y llamó al referéndum del 21F, el famoso referéndum del 21 de febrero del año 2016, lo perdió, pero se hace aprobar en el 2017, en noviembre, se hace aprobar un dictamen por decir algo, del Tribunal Constitucional que le dice que tiene derecho de ser candidato por el derecho humano de serlo. Cosa que ya fue dejado de lado, pero ojo, sigue vigente ese decreto, esa ley o ese fallo constitucional, sigue vigente. Bueno, lo cierto es que no solo eso, va a elecciones, hace fraude, gana sin votos suficientes y habían contratado unos mexicanos que le dieron los puntos necesarios para ganar con el 10.01 y el pueblo se levanta, 2019, el pueblo se levanta y don Evo Morales Ayma deja sin efecto las elecciones, cambia o defenestra todo el tribunal electoral, propone nuevas elecciones, propone elecciones sin él y finalmente termina huyendo a México y lo sucede doña Yanine Áñez Chávez, que tiene una situación rara constitucionalmente porque en el gobierno de Evo Morales dicen y en el gobierno de Arce Catacora dicen que ella hizo un golpe y resulta que sin embargo se la está procesando. Una parte se la procesó y se la condenó por antes de su llegada al gobierno y ahora se la está procesando también como presidenta constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál golpe? Bueno, lo cierto es que ella llama a elecciones, no hay fraude, no hay nada, pero hay un padrón electoral viciado que no es culpa de Arce, hay que reconocerlo. Hay un padrón electoral viciado, muy viciado, con 400.000, 500.000 votantes fantasmas, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado, y resulta que ganó la elección don Luis Arce Catacora, que repite absolutamente lo de Evo Morales con el mismo fondo, aunque con otro estilo. Y entonces estamos en una democracia tomada, tenemos una formalidad democrática, hay partidos políticos, hay oposición, habemos algunos periodistas que hablamos, a los otros los quieren meter presos, los convocan de un lado, los convocan del otro, hay un tire y afloje permanente, pero ¿por qué digo democracia formal? Porque los poderes del Estado legalmente constituidos no existen. Ellos los han ido armando. El último ejemplo es el defensor del pueblo, que se ha elegido de manera irregular,
pero además de eso han llenado el Tribunal Supremo Electoral también con gente de ellos porque tienen mayoría y no sé cuánto, y entonces la democracia está dejando de ser tal. 40 años, como les digo, 24 años sin sobresalto de este tipo, y de Evo Morales para acá, en el interín Yanine Áñez, de Evo Morales para acá, estamos viviendo una mala democracia, una mala calidad de la democracia. Entonces, esto es muy complicado, pero estamos peleando para que la democracia siga siendo democracia siempre. Y si no, bueno, habrá que pelear en su consecución. En fin, vamos, esto ha sido muy rápido, muy desordenado, pero nos llevó media hora, ¿no? Imagínense con orden. Vámonos al corte, ahorita venimos. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica, disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las 4 ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contactate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690 12 228. Distribuye Crown.